Ahora vamos a continuar con un ejemplo práctico donde hacemos uso del enlace de datos, interpolación, enlace de propiedad, enlace de evento y vinculación de datos en dos vías, el uso de directivas estructurales y de atributos e incluso el uso de inyección de dependencias para compartir los datos entre componentes usando un servicio. En nuestro ejemplo, que solo hacemos uso de Angular, tenemos un formulario para agregar productos a una lista de productos que vemos en la parte derecha. Al darle clic en agregar, se adiciona este producto a la parte derecha, a nuestra lista de productos en la parte derecha, como podemos ver, y también hacemos uso de algunas validaciones para el campo de nombre y que, por ejemplo, este nombre tiene que tener al menos 4 caracteres. Y para el campo de la fecha también hicimos algunas validaciones, por ejemplo, que tiene que tener el formato válido, que sería año, mes y día. Y la fecha también no puede estar vacía. Por otro lado, tenemos otra vista donde podemos visualizar la lista completa de productos. Y al darle clic sobre alguno de estos elementos, nosotros lo eliminamos de nuestra lista. Por ejemplo, y esta información se comparte entre las dos vistas, esta vista, la lista completa y la vista principal, como podemos ver. Entonces, abrimos nuestro proyecto en nuestro editor y primero que nada vamos a nuestro módulo principal para ver cómo está conformado. En nuestro módulo principal podemos ver que tenemos tres vistas que vamos a usar. Add Component, que era la vista principal que también usábamos en nuestro ejemplo anterior. Y también tenemos dos vistas adicionales que son Home Component y About Component. Adicional, importamos otros módulos, Browser Module, App Router Module, que nos va a permitir la navegabilidad entre nuestros componentes, entre las vistas de nuestros componentes, Forms Module, que nos va a permitir trabajar con formularios dentro de nuestros componentes, Browser Animation Module, que nos va a permitir también la animación que nosotros tenemos en nuestra aplicación cuando agregamos elementos a nuestra lista. Y otro módulo que NGB Module, que sería para agregar el input de fecha que nosotros tenemos en nuestra aplicación. Adicional, tenemos un servicio que se llama Data Service, que ahorita lo estaremos mostrando, que nos va a permitir compartir datos entre nuestros componentes y nuestra vista principal va a ser de igual forma Add Component. Ahora en nuestro index.html los vamos a dejar de la misma forma como la venimos trabajando, donde AppRoot hace referencia a nuestro componente principal y los estilos. Aquí si vamos a agregar unos estilos que vamos a ser generados entre todos los componentes, como podemos ver aquí. Okay. Dentro de nuestra carpeta raíz también tenemos el servicio que le habíamos comentado, que lo diferenciamos con el decorador Injectable, con el nombre Data Service, que es lo que va a tener un elemento privado llamado lista, que trabaja con una instancia de Behavior Subject. Behavior Subject nos va a permitir almacenar valores iniciales en esta lista y modificarlos en un futuro. Como podemos ver, aquí tenemos dos valores iniciales en esta lista: producto 0 y otro producto. Luego de eso, tenemos que crear un elemento al que los otros componentes van a poder hacer referencia. Luego tenemos una función que se llama ChainList, que recibe por parámetro un elemento y lo que va a hacer es modificar nuestra lista. Luego tenemos
un archivo que sería app routing module, que es donde vamos a configurar la navegabilidad entre nuestros componentes. Debemos importar el módulo de Angular Router, los componentes route y router module, y los componentes que vamos a configurar su navegabilidad. Entonces, dentro de esta lista route vamos a tener cada uno de los componentes y el path al que ese componente hace referencia. Por ejemplo, home component hace referencia al componente raíz y about component hace referencia al lista, como vemos en nuestra aplicación. Este sería el componente home component y este sería about component, que lo tenemos en lista. Luego vamos a nuestros componentes. Tenemos el componente home y tenemos el componente about. Pero primero vamos al componente home. Dentro del componente home, primero vamos a ver dos modelos que definimos. Uno es Activity Model, que es una clase donde vamos a almacenar un string y un nombre referente a nuestra actividad. Y tenemos otro modelo que se llama Picker Model, donde vamos a almacenar el año, mes y día correspondiente a la fecha de nuestra actividad. Luego vamos a nuestro componente. En nuestro componente, aquí definimos el nombre de nuestro componente, que sería @home, la vista asociada a este componente, que sería home.component.html, el estilo asociado a este componente, y aquí también podemos ver una animación, que hacemos una animación sobre el elemento lista al momento de entrar al DOM y al momento de salir del DOM. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que se va a ver un poco, va a pasar de no verse a verse un poquito más claro. Luego de esto, dentro de nuestro mismo componente vamos a definir una serie de variables. Primero tenemos una activity, que es una instancia del modelo anterior, que sería activity model, que recibe al principio un nombre y un precio. Y tenemos otra variable que sería myDay, que es una instancia del modelo Picker Model, que definimos anteriormente, que almacena el año, el mes y el día de nuestra actividad. Tenemos una lista de forma local a nuestro componente, que al principio va a estar vacía, un item count, que va a hacer referencia a la cantidad de elementos que tenemos en nuestra lista, y una variable que se llama button test de tipo string, que va a ser agregar, que esto lo que vamos a hacer es pasarle este valor a nuestro botón de submit que tenemos en nuestro formulario mediante interpolación. Ok, lo primero que tenemos que hacer, como vamos a hacer uso de nuestro servicio, lo vamos a hacer mediante lo que llamamos inyección de dependencia. Como definimos en nuestro servicio el elemento que vamos a usar, nuestra lista que vamos a usar, la tenemos que definir. Ese valor, ese servicio lo vamos a tener que usar aquí para poder usar ese modelo. Entonces, al momento de crearse esta función ngOnInit, lo que hace que al momento de crearse este componente inicializa estos elementos. Entonces, lo primero que va a hacer a nuestro data, que lo traemos de nuestro servicio, le vamos esta función ngOnInit, lo que va a hacer que al momento de crear este componente va a ejecutar estas instrucciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a utilizar nuestro servicio y vamos a utilizar el método subscribe, que es para traernos la información del servicio de forma asíncrona, y vamos a asignar ese valor a nuestra lista que tenemos definida anteriormente, que estaba vacía. Y
actualizamos el tamaño item count, que va a ser el tamaño de esta lista. Luego tenemos dos funciones que sería add item y remove item. Lo primero que consideramos, como teníamos anteriormente en nuestro formulario, teníamos tres campos, que era el nombre, el precio y la fecha. Vamos a validar que por ejemplo, vamos a considerar que si nosotros tenemos el precio vacío, no lo vamos a agregar a nuestra lista. Como podemos ver aquí agregamos el año, mes y día y el nombre de la actividad. Y en el caso que tengamos algún precio, agregamos los atributos anteriores y también el precio. Luego que nosotros hagamos esto, vamos a vaciar activity.name y también el valor del precio, lo vamos a asignar al 1. Porque recordemos que activity.name era de tipo string y el atributo price era de tipo número. Ahora, estos valores que estamos usando se los debemos pasar a nuestro servicio para poder usar esos datos de nuestro servicio en otros componentes. Y de igual forma actualizamos nuestro item count, que es el tamaño de esa lista. En la función de remover vamos a usar la función split para remover el elemento i de nuestra lista. Luego también debemos actualizar nuestro servicio como lo hicimos anteriormente, porque aquí estamos eliminando un valor de nuestra lista y de igual forma actualizamos el tamaño de nuestra lista. Ahora vamos a nuestra vista correspondiente a este componente. Vamos a subir. Lo primero que hacemos es mostramos unos mensajes, agregamos productos a esta lista y lista de productos, que aquí mediante interpolación le pasamos la cantidad de productos que nosotros tenemos. Ahora nosotros definimos, luego tenemos un formulario donde lo identificamos mediante esta directiva como ngForm. Luego tenemos nuestro formulario que mediante esta directiva ngForm lo identificamos como leadForm para luego en unas validaciones que vamos a utilizar. Primeramente tenemos un input de tipo texto donde hacemos uso de validación de datos de dos vías, que lo que va a hacer a nuestra instancia actividad.name le va a pasar el valor de este input y también lo va a tener dentro de este input. Luego tenemos dos validaciones que este campo tiene que ser requerido y tiene que tener un tamaño mínimo de 4 caracteres. Luego identificamos mediante esta directiva este input que se va a llamar ítem. Después tenemos una validación de este campo a través de estas directivas asterisco ngif, que lo que van a hacer estas directivas es que si se cumplen las condiciones van a mostrar estos div. En caso contrario de que no se cumplan estas condiciones, estos div van a estar ocultos en DOM, no se van a poder visualizar. Luego tenemos nuestro otro input que va a ser el precio estimado, que también hace uso de una validación de datos de dos vías para pasarle a nuestra instancia el precio. Más abajo tenemos nuestro input data picker para el uso de la fecha, en el que almacenamos el valor que devuelve este input a nuestra instancia, que sería myDate,
que recordemos que tiene año, mes y día. De igual forma, este campo de fecha tiene dos variaciones similares al anterior, que tiene que estar el campo requerido y que tiene que cumplir con el formato de año, mes y día. Finalmente, en nuestro botón de Submit, nosotros hacemos uso de la variable que teníamos declarada en nuestro componente botón test con un enlace de propiedad para pasarle el valor que nosotros tenemos en nuestro componente, que sería agregar a nuestro sub. Luego hacemos un enlace de tipo evento que al momento de hacer clic sobre este elemento, nosotros vamos a llamar a la función addItem que tenemos definida en nuestro componente. Y también vamos a desactivar nuestro botón de submit en caso de que en este formulario haya campos que no sean válidos. Por último, recorremos nuestra lista a través del uso de esta directiva ngFor, que lo que va a permitir es almacenar en este valor cada uno de los valores de la lista y mostrarlos en el DOM. De igual forma, almacenamos el índice de cada uno de esos elementos, porque al momento de hacerle clic sobre alguno de estos elementos de la lista, nosotros llamamos a la función que tenemos definida para remover ese elemento. Por otro lado, tenemos nuestro componente about, que va a ser un poco similar al anterior, ya que vamos a hacer uso de nuestro servicio, que al momento de iniciar nuestro componente vamos a usar ese servicio y actualizar nuestro item count, que también tenemos aquí igualmente declarado. Y también tenemos la función remove item, es decir que en este componente, si al uno darle clic sobre algún elemento de la lista, también lo va a eliminar. La diferencia de este componente es que vamos a hacer uso también de un elemento que sería el router, que habíamos definido anteriormente, que es para permitir la navegabilidad, y lo vamos a usar en esta función que sería return home, que lo que va a hacer es usar este router con el método navegar hacia el path que tenemos definido en nuestro archivo de routing, que ese path sería el que hace referencia a home component. De igual forma, tenemos para este componente definido una vista y un estilo. Ahora vamos a explicar un momentico la vista. La vista lo que hace de forma resumida es muestra la lista de productos a través de un enlace de interpolación, muestra todos los elementos de la lista de forma similar a lo que lo hace el otro home component, y tenemos en la última parte un enlace usando uso de un enlace de evento que va a llamar a la función return home, que aquí es donde vamos a usar nuestro router para navegar a la pestaña anterior, que sería la de home component. Y en resumen, con este pequeño ejemplo pudimos ver cómo Angular, con el uso de servicios e inyección de dependencias, permite compartir los datos entre nuestros componentes. El uso de diversos tipos de enlaces de datos para comunicar el componente con su vista y las directivas usadas en las vistas como ngIf o ngFor para extender el comportamiento de las etiquetas HTML.